¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz con el tema a desarrollar el día de hoy que se titula La familia, lugar de transmisión de la fe. Bueno, saben ustedes que el Señor nos pedirá cuentas sobre el esfuerzo y el desempeño que pusimos por acercar a nuestra familia a Dios y así salvarla. Por otro lado, ¿han escuchado ustedes hablar de San Agustín? Por supuesto que sí. Durante muchos años, San Agustín, hijo de una gran santa, Santa Mónica, estuvo alejado de Dios. Si no lo sabíamos, claro que sí. Muerto a la gracia por el pecado. San Agustín caminó muchos años ahí por la impureza. Él pues era carente de moral y hasta, si no lo sabíamos también, perteneció a una secta que defendía herejías, o sea, que cuestionaba los principios y los dogmas de la fe católica. La Santa Madre, o sea, Santa Mónica, fue una madre intachable que con su ejemplo, con sus lágrimas y con sus oraciones perseverantes, obtuvo del Señor no solamente la conversión de su hijo San Agustín, sino que también la de su esposo Patricio, ¿no? Y imagínense ustedes quién llegó a ser San Agustín. Llegó a ser pues uno de los grandes doctores de la iglesia y miren, y un santo también de la misma, pues. Entonces, la oración fiel, esta oración diaria, esta oración perseverante de Santa Mónica, como decíamos también, no solamente logró la conversión pues, de su hijo, sino que también de su esposo Patricio. Aquí debíamos de preguntarnos, ¿cuántos de nosotros hemos estado pidiendo por la conversión de un ser querido, ¿no? Y de repente hasta tal vez nos hemos desmotivado, nos hemos entristecido mucho, porque no vemos ningún cambio en ellos, porque más bien los vemos muy indiferentes. ¿Cuánto nos hemos llamado a la tristeza y a la desmotivación? Santa Mónica estuvo siempre pendiente de la conversión de su hijo. Ella lloró mucho. Ella oró a Dios insistentemente. ¿Saben cuánto tiempo oró Santa Mónica por la conversión de su hijo hasta lograrlo? Más de 30 años, sí, más de 30 años. Y ella no dejaba de pedirle a las personas buenas y sabias que hablaran con él, que trataran de convencerlo a San Agustín para que abandonase ese tipo de vida mundana que estaba llevando. Un día San Ambrosio, quien era obispo de Milán y era como por así decir su paño de lágrimas, él la despidió con las siguientes palabras, las cuales han servido de consuelo a tantas madres y también a muchos padres a lo largo del siglo. La despidió un día así, le dijo: vete en paz, mujer, vete en paz, pues es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Así nos lo cuenta San Agustín en su obra Confesiones. El ejemplo de Santa Mónica quedó grabado de tal modo en su hijo San Agustín que años más tarde, quizá recordando a su madre, él exhortaba en sus escritos, ahí en su obra Sermón, en el número 94, y nos aconseja así también este mensaje. Decía San Agustín: procuren con todo cuidado y esmero la salvación de los de su casa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos, procurar con todo cuidado y esmero la salvación de toda nuestra familia. O sea, que hay que preocuparse y preocuparse mucho por la conversión y por la salvación de cada uno de los nuestros. Y es que el Señor con toda seguridad nos preguntará un día por nuestros frutos. Y sobre todo esos frutos que estábamos llamados pues a dar, a cosechar en nuestra propia familia. Nunca debemos abandonar nuestra oración por medio de la cual nosotros pedimos por la conversión de nuestros hijos. Nunca, nunca. Esta oración pidiendo por su conversión es siempre eficaz.
aunque a veces, como en la vida de San Agustín, no se vean de inmediato los resultados, sino que tarden algún tiempo en llegar. O sea, lo que nunca debemos de decir es, con este o con esta ya no se puede, mejor tiro la toalla. No, esas palabras que jamás salgan de nuestra boca. San Agustín nos dice también que su madre, también nos lo dice en su obra Confesiones, nos dice que su madre se esforzó en ganar a su esposo para Dios, sirviéndose no tanto de las palabras, sino que también de su testimonio, de su propia vida, sí. Porque la santa era una mujer llena de oración, era una mujer muy llena de paz, con una firmeza en la fe y con un gran espíritu de servicio. Entonces no solamente se valió para convertir a su esposo de las palabras, sino que de su propio testimonio de vida. Entonces aquí cabe preguntarnos, hermanos, ¿está siendo así nuestro testimonio de vida ante nuestra familia? De tal manera que está haciendo atractivo el seguimiento al Señor. Esa es una pregunta muy importante. Por mi comportamiento, por mi manera de conducirme en mi hogar, ¿estoy haciendo atractivo a mi familia el camino, acercamiento al Señor? Si nosotros queremos llevar a Dios a quienes nos rodean, definitivamente nuestro testimonio ha de ir por delante. Con quejas, con discusiones, con regaños, con amenazas, poco o nada puede conseguirse, definitivamente. La paz y la alegría con la que diariamente nosotros nos conducimos, acompañada por una constante oración al Señor, esto lo conseguirá todo. Todo. Acordémonos que fueron más de 30 años de oración diaria y de testimonio de vida de Santa Mónica para la conversión de su hijo. El Papa San Juan Pablo II manifestaba, decía, los hijos se fijan siempre en ustedes para ver si tratan a Jesucristo con indiferencia o bien si ustedes lo consideran como una fuente de fortaleza durante su vida diaria. Claro que los hijos nos observan a nosotros. Y si nos miran, por ejemplo, indiferentes, ante las cosas de Dios, fríos ante las cosas de Dios, hermanos, ¿cómo le vamos a pedir a ellos que tomen más en cuenta al Señor en sus vidas? No vamos a poder. La familia es verdaderamente el lugar adecuado para que los hijos, nuestros nietos, etcétera, reciban y desarrollen y hasta muchas veces recuperen la fe si en caso ellos se han alejado de ella. Qué grato es para el Señor ver una familia cristiana que es verdaderamente una iglesia doméstica. Claro que sí. Un lugar de oración, un lugar de transmisión de la fe, de aprendizaje a través del buen ejemplo de los mayores, un lugar de costumbres cristianas sólidas que se transmiten así de generación en generación como el más sagrado legado. Hogares en donde se respire ese buen olor a Cristo que menciona San Pablo en la segunda carta de los Corintios, por el ejemplo de vida cristiana que se vive ahí. Los padres jamás deben olvidar que sus hijos son ante todo hijos de Dios y que por lo tanto tenemos que enseñarles a comportarse como tales. Definitivamente, nosotros tenemos que enseñarles. Decía San Juan Pablo II, no dejen de rezar por sus hijos, piensen en Santa Mónica cuyas continuas súplicas se intensificaban cuando su hijo San Agustín pues caminaba lejos de Cristo. ¿Cuántas Mónicas hay hoy? Nadie podría agradecer debidamente lo que muchas madres y muchos buenos padres han realizado y siguen realizando en silencio, con su oración constante y diaria, rogando por la conversión de sus hijos y demás familiares. Y concluía San Juan Pablo II, que Dios se los pague. Sí, fue tan grata a Dios la oración de una madre rogando diariamente por la conversión de su hijo, Santa Mónica, hasta que la complació
imagínense ustedes, ¿cómo será más grata la oración de una familia entera rezando por los mismos fines o propósitos? Definitivamente que sí. Los miembros de una familia se unen más entre sí y se unen más con Dios cuando ora juntas. Definitivamente que sí. Continúa diciendo San Juan Pablo II. La oración en común debe ser integrada en todo momento en la vida de familia, en las alegrías y dolores, en las esperanzas y tristezas, en nacimientos y cumpleaños, en el aniversario de bodas de los padres, en las partidas, en los regresos, en los viajes, en las elecciones importantes y decisivas, en la enfermedad, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. El centro de la vida de la familia cristiana debe estar puesto en una profunda confianza en el Señor, hermanos. Así, cualquier acontecimiento duro o difícil que golpee a la familia, en donde para esas familias que viven alejadas de Dios significa una tragedia, para nosotros las familias cristianas sabremos interpretar ese acontecimiento como algo que Dios está permitiendo suceda y siempre para el bien de toda la familia. Por lo tanto, la enfermedad o la muerte de una persona querida, el nacimiento de un hermano minusválido con problemas mentales o cualquier otra dura prueba en el seno familiar no deben de llevarnos al desaliento ni a la depresión, porque nuestra confianza está puesta en el Señor al 100%. Sí, estas difíciles circunstancias nos deben de llevar más bien a confiar más en el Señor y abandonarse del todo en sus brazos, a permanecer serenos, porque se tiene la plena seguridad que Él lo permite todo para lograr un mayor bien, como nos dice en Romanos 8:28, aunque algunas veces no entendamos sus designios, aunque muchas veces esto nos confundan. Ahora, ¿qué acciones podemos emprender para transmitir la fe en la familia? Esto hablaremos de ello después de esta pausa. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con el tema la familia, lugar de transmisión de la fe. Terminamos el segmento pasado diciendo o mencionando que pues algunas acciones, ¿no?, que nosotros pues podemos tomar en cuenta para transmitir la fe en la familia. Número 1, la fe en la familia crece mediante la oración. Por eso es que se dice que familia que reza unida se mantiene unida. Sí, es muy recomendable que los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, se familiaricen con una vida de oración desde muy pequeños. Se recomienda que a partir de los 3 años, porque a partir de esta edad los niños son especialmente sensibles a las cosas de Dios. Entonces tomemos esto en cuenta. Los niños han de aprender no solamente pues a comunicarse con el Señor haciendo la señal de la cruz y pues mencionando, recitando las oraciones ya formuladas como el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria. No, hay que enseñarle a ellos pues a entablar una comunicación, a entablar un diálogo con nuestro Padre Dios mediante una oración espontánea, la cual contenga pues alabanzas, acciones de gracia, de perdón, nuestras peticiones, etcétera. ¿Qué pueden hacer los papás y los abuelos para fomentar la oración en la familia? Bueno, pueden, por ejemplo, orar un breve momento antes de que los niños pues salgan a la escuela, se vayan para el trabajo. Hay una linda tradición, ¿no?, y costumbre que es bendecir a nuestros hijos, ¿no? Hacer la señal de la cruz en ellos antes de salir de casa, ¿no? También podemos rezar con ellos el ángel de la guarda antes de salir también del hogar. Agradecer juntos, ¿no?, por las cosas buenas, las cosas sencillas que ocurren ahí en el acontecer familiar. Ejemplo,
orar y dar gracias a Dios por el nacimiento de un hermano, la superación de una enfermedad, la aprobación de un examen, el que alguien de la familia consigue un empleo, etcétera. Un momento privilegiado para orar en familia es cuando estamos todos juntos alrededor de la mesa y entonces le damos gracias a Dios por el alimento que vamos a recibir, ¿no? También por la noche es otro momento que podemos compartir con nuestros hijos y antes de acostarse, pues bendecirlos igualmente, orar con ellos, dándole gracias por todos los beneficios que recibimos durante el día y también pedir perdón al Señor por alguna falta pues, que cometimos durante la jornada. Así la familia va descubriendo que el día es iluminado por la presencia de Dios mediante estos momentos sencillos de comunicación con Él que acabamos de mencionar, ¿no? Momentos que pondrán en sus corazones los pininos, los primeros pasos de lo que llegará a ser una sólida piedad cuando ellos sean mayores. Una segunda acción de transmitir la fe a nuestros hijos es mediante la celebración de los sacramentos. Mediante la celebración de los sacramentos, la familia experimenta un especial crecimiento en la fe, de modo especial en la participación de la familia en la Santa Misa Dominical, día pues que todos juntos agradecen a Dios por todos los beneficios recibidos. Una tercera acción, la fe crece mediante la participación en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Los niños y los jóvenes, hermanos, descubren la riqueza de este sacramento de modo especial cuando miran a sus padres ahí arrodillados en el confesionario, pidiendo perdón a Dios por sus faltas. Esto impacta mucho. Así ellos van descubriendo la importancia de pedir perdón a Dios y de obtener su gracia. A propósito, ¿hace cuánto tiempo no nos confesamos? Una cuarta acción. También es importante cultivar las devociones en el seno familiar. Sí, hermanos, qué importante es que un hogar pues tenga algunos signos claros de la presencia de Dios, como por ejemplo tener una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Santísima Madre, la imagen de algún santo, algún depósito para colocar pues agua bendita y persignarse pues con ella antes de salir de casa, un crucifijo, una Biblia colocado pues en un lugar privilegiado de la casa, tener también un pequeño altarcito. Todo esto son signos claros de la presencia de Dios y este ambiente orante invita definitivamente a la fe, suscitando con ello un trato asiduo y la confianza en Dios a todos los miembros de la familia. Bien, número 5, la fe crece cuando se participa fervorosamente en los tiempos litúrgicos fuertes. Por ejemplo, cuando juntos preparamos en la Navidad o preparamos la Navidad mediante la novena, ¿no? Orando también todos juntos la corona de Adviento, etc. En la Cuaresma, participando en todos los actos litúrgicos, viviendo pues los medios propuestos por la Iglesia para la celebración adecuada del Triduo Pascual, momento central de la celebración cristiana de nuestra fe. Otra forma de transmitir y vivir la fe, sí, una número 6, con la vivencia, con la práctica de los 10 mandamientos. Sí. Resumidos en el doble mandamiento del amor, por medio de los cuales nosotros nos ejercitamos a vivir esas obras de misericordia que se nos han enseñado, las cuales nos llevan al cumplimiento de la ley de Dios, de los mandamientos, ¿no? ¿Cómo? Por medio de la práctica de la caridad para con los demás, ya sea conocidos o desconocidos. A eso nos llevan las obras de misericordia, practicar la caridad, que de hecho va a ser el tema sobre el cual seremos juzgados cuando nos llame el Señor. Una familia cristiana auténtica vive la caridad con los demás, pero debe comenzar a hacerlo desde casa, con los de casa. ¿Y cómo demuestra esa caridad viviendo con los de casa? Bueno, tratándose
armoniosamente los esposos, entre los esposos con los hijos, ¿no? Todo un ambiente de armonía y de atención. Es que tiene que comenzar todo dentro de la casa, hermanos. No podemos ser, como dicen, luz de la calle y oscuridad de la casa, porque eso demuestra una total incoherencia en nuestra vida cristiana. Se vive la caridad, especialmente en la familia, a través del servicio para con los demás. También vivimos la caridad ahí en nuestro hogar cuando sabemos perdonar a los otros, cuando sabemos escuchar a los demás, cuando sabemos acompañarlos cuando los vemos tristes, cuando renunciamos a nuestro egoísmo y pensamos en los demás, cuando nos llenamos de paciencia ante sus defectos. Todo esto nos ayuda a vivir la caridad en casa. Cuando los niños y los jóvenes ven a los adultos viviendo la caridad ahí en casa, son capaces de ver el Evangelio hecho vida en ellos. Me refiero a los adultos. Y así descubren que el amor de Cristo hacia nosotros no es una fantasía, no es una ilusión, no son cuentos, sino que el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros es un amor real, porque nos miran a través o manifestado a través de sus padres, a través de sus abuelos. Y esto definitivamente les aumenta la fe al ver el ejemplo de estas figuras paternas y maternas. Por todo lo que hemos escuchado hasta ahorita, hermanos, podemos concluir entonces que nosotros en nuestro hogar practicamos la fe con obras o solo de palabra. Preguntémonos cada uno. Miren qué pregunta más importante nos debemos de hacer ahorita y frecuentemente. ¿He asumido hoy por hoy mi responsabilidad por vivir y transmitir la fe a mi familia? Repito, he asumido esa responsabilidad hoy por vivir y transmitir la fe a todos los miembros de mi familia. El día de nuestra boda nosotros prometimos a Dios educar a nuestros hijos en la fe y repetimos esa misma promesa el día de su bautismo. Pregunta: ¿hemos estado cumpliendo con este mandato, esta promesa? ¿O solamente contestamos que sí porque así nos instruyó el catequista que debíamos de hacerlo? ¿Estamos cumpliendo con esta promesa? Acuérdense que vamos a dar cuenta de ello. Esta promesa debemos de cumplirla día a día, día a día. La educación de la fe no termina nunca, porque es a través de nuestra vida diaria como nuestros hijos van aprendiendo, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, de nuestro modo particular de vivir la fe. Porque de nada sirve, hermanos, que nosotros le expliquemos lo que es la fe si nosotros no la demostramos con hechos, con obras. Y no podemos pedirle a ellos que la vivan si nosotros no somos ejemplo. La semilla de la fe sembrada en ellos por Dios no crece sola. Nosotros, los padres, debemos de ayudar a crecerla, a fortalecerla ahí en ellos, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Estamos obligados a ello. Nosotros como papás, guías de nuestros hijos, debemos de alimentar la fe en ellos, haciéndole ver que Dios es el centro de nuestra familia. Él es el centro, que todo lo que nosotros somos y tenemos es por Él, no es por nuestras propias fuerzas. Y por eso es que nosotros le damos gracias por todo lo que Dios nos da cada día, hermanos. Así que pues nosotros tenemos que saber transmitir esta fe en familia, pero recordemos por medio del ejemplo. Debemos orar mucho por nuestros hijos, aunque veamos que de repente son indiferentes a lo que le decimos, no desmayemos, no nos desmotivemos. Pidamos la intercesión de Santa Mónica de ahora en adelante. Recordemos su ejemplo y su modelo, ¿no? Debe ser nuestro ejemplo y modelo para nosotros. 30 años orando por la conversión de su hijo. Así que pues hermanos, los invito pues para que entremos en esa vida de oración y en esa vida de la práctica, de la piedad, de la fe y de la caridad en nuestra familia. Los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa.
Bendiciones abundantes.